Pues bien, después de que hemos cantado, orado, ahora toca el tiempo de la prédica. Nos toca poner atención a lo que Dios quiere que aprendamos, de lo que Él nos ha dejado escrito en esa carta de amor que llamamos Biblia. Y hemos estado en una serie de predicaciones que hoy concluye y que se llamó 5 cosas que Jesucristo puede hacer por ti. Y hoy particularmente queremos aprender y Jesús nos dice cómo es su amor por nosotros. ¿Qué significó para Jesús mismo el amarnos? Y bueno, déjenme solamente a manera de introducción recordarles una de las canciones de más éxito del cantautor mexicano José José. Y fue esta canción de Amar y Querer. Y fue escrita por el compositor Manuel Alejandro. Y dice esta canción así: casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Ignoro si el compositor tenía algo de conocimiento bíblico, pero resulta su definición y su contraste entre amar y querer es bastante claro y en cierta forma afín al concepto que se maneja en la Biblia. Básicamente, el querer, que es la parte humana, que es el amor eros, el amor filial, es decir, es el amor de familia, de amigos, de pareja, y en contraste el amor ágape, el amor que nos viene de Dios. Dice Juan en su primera carta que escribe, capítulo 4, versículo 7, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La Biblia afirma que Dios es amor y más específicamente que Dios es el amor. Y cuando nosotros, los seres humanos, queremos conocer qué es el amor, el verdadero amor, por necesidad tendremos que ir a la persona de Dios. El amor que nos viene de Dios es algo que nosotros no conocemos, no es algo propio de nuestra naturaleza. E inclusive nos resulta extraño e imposible de experimentar. Por esa razón fue necesario que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hiciera hombre. Y de una manera palpable, de una manera visible, pudiera dejarnos una definición de lo que es el amor de Dios para nosotros. Y bueno, la tarea que tenemos para hoy es muy interesante. Vamos a intentar comprender a qué se refiere la Biblia cuando nos dice que Dios nos ama. Intentaremos comprender cómo es el amor de Jesucristo por ti y por mí. Pero antes, acompáñenme en una breve oración. Bendito Padre, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Queremos revisar el Evangelio y revisar la vida de Jesús en su relación con Pedro. Permítenos entender qué significa que tú nos ames y permite que este día podamos salir con un mensaje en nuestro corazón para vivirlo el día de mañana. Rogamos de la inspiración de tu Espíritu, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para la prédica de hoy vamos a conocer algunas porciones del Evangelio y vamos a revisar algunos pasajes de la vida de Jesús en relación con el famosísimo Simón Pedro, hijo de Jonás. Y bueno, para empezar tenemos que decir quién fue Pedro. Bueno, allá en Mateo 4, versículos 18 al 20, se nos narra que fue llamado por Jesús, que Pedro y su hermano Andrés estaban echando sus redes en el lago y eran pescadores. Y Jesús pasó por ahí y les dijo, ven, síganme. Y Jesús les prometió, les dijo, yo los haré pescadores de hombres. Y al instante Pedro y Andrés dejaron sus redes y le siguieron. Aquí tenemos a Pedro. Pedro era un hombre muy sencillo, era un hombre pescador de oficio, sin mucha preparación, pero seguramente Jesús vio en algo en él. El pasaje nos dice para qué lo llamó para hacerlo pescador de hombres, pero no nos dice por qué razón. Nosotros entendemos que Jesús en su parte divina tenía la característica de poder entender, poder conocer el corazón, los pensamientos, el carácter, el temperamento de cada persona que él llamaba para ser parte de sus discípulos, y fue el caso de Pedro. Jesús conocía lo que había en Pedro y aún así lo llamó para que fuera su discípulo. Pero vamos a revisar algunos eventos importantes. Por ejemplo, un poco más adelante, en el transcurso de los evangelios, Jesús reunió a sus discípulos y les dio autoridad
para que fueran y predicaran el evangelio, y les dijo: a donde vayan, digan, el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien toda enfermedad, limpien de lepra, expulsen demonios. Pedro fue uno de los discípulos que muy pronto empezó a experimentar el poder extraordinario de Jesús obrando para sanar y liberar a las personas. Un poco más adelante hubo un hecho inédito, porque dice que Jesús, después de un largo día, él se quiso quedar a orar y le pidió a sus discípulos que avanzaran cruzando el mar de Galilea. Y ya entrada la madrugada, Jesús vino caminando en el agua hasta la barca donde estaban sus discípulos. Y dice que sus discípulos, cuando lo vieron a lo lejos, dijeron: es un fantasma. Sin embargo, Jesús le dijo: soy yo, cálmense, no tengan miedo. Y Pedro, arrebatado, valiente, arriesgado, le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y el Señor Jesús le cumplió su deseo. Le dijo: ven. Y entonces Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. El pasaje no dice cuántos pasos dio, pero en cuanto sintió un viento muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El Señor Jesús fue, lo tomó de la mano y lo rescató. Un poco más adelante, en Mateo 16, estando Jesús con sus discípulos, hubo un momento en que les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Y le dijeron: bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro de inmediato dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Pedro. Muy pronto pudo identificar que Jesucristo era el Mesías prometido y que ahora él era su discípulo. Un poco más adelante hubo una experiencia extraordinaria para Pedro, porque Jesús tomó a Jacobo y a Juan y a Pedro y los llevó a un monte muy alto. Y ahí, de manera inesperada, sucedió algo extraordinario. De repente el rostro de Jesús empezó a resplandecer como el sol, sus ropas se convirtieron en blancas vestiduras y en eso aparecieron Moisés y Elías platicando con Jesús. Y Pedro, junto con los otros dos discípulos, fueron testigos de este evento inédito. Y más adelante, en una ocasión, Jesús, ya acercándose rumbo al Calvario, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, Jesús insistía en que él ya se iba. Y Pedro le preguntó: ¿y a dónde vas, Señor? Y Jesús le dijo: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Y Pedro insistió: ¿pero por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida daré por ti. Y Jesús le dice: ¿tu vida darás por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y sucedió esto realmente inesperado para el Pedro mismo. En un momento crucial, importante en la vida del Señor Jesús, Pedro negó a aquel que él había confesado que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, su maestro y su amigo. Déjenme leer para ustedes lo que dice Mateo 26 del 69 al 74 en la Nueva Versión Internacional, porque esto es una parte importante en la vida de Pedro y de Jesús. Dice así el Evangelio: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Y él lo volvió a negar jurándoles: a este hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y entonces Pedro comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. Y al instante el gallo cantó. Hagamos un resumen. Hemos dicho que Jesús se acercó a Pedro, puso sus ojos en él y lo llamó para que fuera su discípulo. Al poco tiempo, junto con los demás discípulos, le dio la autoridad con poderes extraordinarios para liberar personas, para sanar, para curar leprosos, hasta resucitar muertos.
En otro momento, cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas, Jesús le dio el poder caminar sobre las aguas. En otro momento, Jesús lo tomó con otros discípulos muy allegados a él y lo llevó a un monte donde fueron testigos de una experiencia extraordinaria, como ver una visión viendo a Moisés y a Elías junto con el Señor Jesús. Y Pedro llegó a conocer tanto al Señor Jesucristo que él mismo pudo declarar que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tanto era la convicción de Pedro que cuando Jesús les anunció que él se iba a ir, Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y todo esto termina en que unos días más tarde Pedro niega el conocer a su Señor, a su Maestro y a su amigo. La gran pregunta aquí es, si el Señor Jesús conocía a Pedro, conocía su carácter, su temperamento, sus debilidades. Es más, si el Señor Jesús sabía que Pedro le negaría, entonces, ¿por qué Jesús escogió como su discípulo a alguien como Pedro? Solo hay una respuesta: el amor que Jesús tuvo por Pedro. Jesús amó a Pedro a pesar de sus fallas, a pesar de su carácter, a pesar de sus debilidades, a pesar de su temperamento, a pesar de saber que Pedro le negaría un día. ¿Pero por qué hizo esto Jesús? Bueno, porque Jesús es Dios y Dios es amor, o mejor dicho, Dios es el amor. Esta es la definición de amor, del amor de Dios, es un amor a pesar de. Queridos amigos, nosotros amamos por interés, por conveniencia, por atracción. Pero Dios nos ama porque a Él le place amarnos, porque Él nos ama a pesar de nuestros errores, de nuestra desobediencia. Y aquí tenemos el primer punto de nuestra prédica. ¿Cómo es el amor de Jesús por ti? Número uno, es un amor que Jesús te ama a pesar de tus errores. Jesús te ama a pesar de tus errores, de tu desobediencia, de tus debilidades. Querido amigo, querida amiga, esta es la mejor noticia que hoy día podemos compartir contigo. Dios te ama. Dios te ha amado en el pasado con todos los errores que has cometido. Dios te ama tal como estás ahorita. En medio de las situaciones de desobediencia que Dios mismo reprueba. Y Dios te ama a pesar de que sabe que en el futuro de alguna manera le vas a volver a fallar, aunque tú te lo propongas no hacerlo. Dios te ama a pesar de todo lo malo y terrible que tú puedas hacer. Y déjenme avanzar en el pasaje en Mateo 16, 21 al 23. Lo voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitaría. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otro evento muy crucial entre la vida de Pedro y el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pedro reaccionó de esa manera? Es más, un poquito antes, este pasaje es cuando Jesús le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué inclusive Jesús le dice de una manera muy fuerte: apártate de mí, Satanás? ¿Por qué Pedro reacciona diciendo: de ninguna manera, eso que no te acontezca jamás? Tiene que ver con una verdad que el apóstol Pablo declara algunos años después cuando escribe su carta a los Romanos, allá en el capítulo 3, 23, y dice: así está escrito, no hay uno solo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en Romanos 3, 23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En ese momento de la vida de Pedro aún no lograba entender que él era parte de los discípulos de Jesús, que él era su seguidor, pero que esto no era porque hubiera algo bueno en él. No era porque fuera buena persona, no era porque era muy espiritual.
Pedro no lograba darse cuenta que él era parte de los discípulos de Jesús, de los amigos de Jesús, solamente por algo que había en la persona del Señor Jesús. Y déjenme referirme otra vez al texto. A lo mejor lo leí muy deprisa, pero en el 16:21 dice que entonces Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. Y le dijo, y sufrir muchas cosas, y que era necesario que lo mataran. Todo mundo hoy día sabemos de Jesús, que fue a la cruz, que cada Semana Santa se recuerda. En muchos lugares hacen peregrinaciones simulando el sacrificio de Jesús. Pero tal vez no hemos logrado entender lo que esto significó para el mismo Señor Jesucristo. Déjeme referirme a un pasaje que nos ayuda a entender lo que está en Isaías 53, versículos 5 al 7. Dice así, hablando de Jesús: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero ni siquiera abrió su boca. ¿Qué manera de describir el sufrimiento, el dolor y la humillación que el Señor Jesús vivió en manos de los judíos y los romanos? Los 4 evangelios narran de una manera muy clara, muy vívida, el sufrimiento que Cristo experimentó. La pregunta es, ¿y por qué Jesús vivió tal sufrimiento? Él no tuvo una razón. Él fue totalmente obediente a su Padre. Los judíos no encontraron una razón. Dijeron que era blasfemo porque se hacía igual a Dios. Él era Dios. Los romanos dijeron, no encontramos de qué acusarlo. Los romanos lo acabaron sacrificando para darle gusto a los judíos. Jesús injustamente fue a la cruz del Calvario. Y aquí encontramos la segunda parte, el segundo punto de nuestra prédica. Y es que, ¿cómo es el amor de Jesús? El amor de Jesús significa que Jesús pagó el precio de su amor por ti. Jesús pagó el precio de su amor por ti. Pedro, tiempo después, tuvo que comprenderlo, al igual que le hizo Pablo. Todos en este mundo no habemos una persona que sea justa, que sea obediente a la voluntad de Dios. Y por ser desobedientes, todos merecemos el castigo y la ira de Dios. Y Jesús fue al Calvario para Él pagar ese precio, esa deuda ante su Padre. Por eso es la descripción tan dolorosa de lo que Cristo vivió, porque era castigo. Lo que Él estaba viviendo era un castigo, era la descarga de ira de Dios en su Hijo Jesucristo. Querido amigo, ser discípulo de Jesús tiene un precio. Hay una deuda que pagar con Dios. No es como mucha gente piensa, que solamente Dios puede hacerse de la vista gorda o simplemente como amigos, que sí, te paso por alto tus pecados. Eso no es. Dios es justo y Dios aplica su justicia. El que se equivoca, el que desobedece a Dios, paga un precio. Y nosotros como criaturas, como seres humanos, le hemos fallado a Dios y todos merecemos pagar ese precio, el castigo que vivió el Señor Jesucristo. Nuestra desobediencia ante Dios debe castigarse y había alguien que tenía que pagar eso, y dado que nosotros no lo hemos vivido, quien lo pagó fue el Señor Jesús. Así que es cierto, dijimos en el primer punto, Jesús te ama a pesar de tus errores y desobediencias, pero ¿sabes qué, mi hermano, mi amigo? Esto tiene un costo, tiene un precio. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz pudo pagar la deuda que había ante Dios. Solo por el sacrificio de Jesús nosotros podemos ser discípulos de Jesús. Solo por el dolor que Él experimentó en la cruz del Calvario, ahora tú y yo podemos disfrutar de la presencia y de la bendición de Dios en nuestra vida. El que Jesús te amara desde antes que tú nacieras significó que Él tendría que pagar una deuda en tu lugar.
Y dicho de esta manera, Jesús pagó una deuda para que tú pudieras recibir su amor. Este es el gran amor de Dios por nosotros. Estuve pensando cómo poder explicar esto de una manera y quise tomar un ejemplo común. No es aplicable en todo, pero permítame hacerlo porque creo que de alguna forma explica lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esto es como si usted piensa invertir en un negocio y usted necesita 1,000,000 de pesos. Para nosotros 1,000,000 de pesos es mucho dinero. Y entonces usted va con un amigo y le dice, oye, fíjate que tengo este buen negocio, me va a ir bien, voy a ganar mucho dinero, préstame el 1,000,000 de pesos. Y el amigo que tanto lo ama le dice, está bien, te presto el dinero. Y le presta el 1,000,000 de pesos. Y este amigo va y lo invierte en su negocio. Y comienza a trabajar, pero en una mala administración se termina el 1,000,000 de pesos y acaba inclusive endeudado con varios proveedores. Al grado que llega a estar en peligro de perder su casa, su coche y hasta el riesgo de ir a la cárcel. Porque las deudas lo están ahogando. Y esta persona no encuentra ninguna salida. Y lo único que se le ocurre es regresar con su amigo y decirle, te quiero pedir un favor. ¿Podrías prestarme otro 1,000,000? Sí, yo sé, cualquiera de nosotros haríamos la cara que usted está haciendo. ¿Cómo crees? ¿Estás loco? Primero págame el 1,000,000 que me debes, aunque no me pagues intereses, pero págame mi 1,000,000 y luego te presto si tú gustas otro 1,000,000 de pesos. Déjeme explicarlo de esta manera. Y en este momento es como si Jesús tomara y dijera, te voy a dar otro 1,000,000 de pesos para que salgas de tu problema y no vayas a la cárcel. Porque el amor de Jesús es a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra mala administración. Y con esto no estoy avalando que los cristianos debamos pedir prestado, inclusive Dios se enoja que pidamos prestado. Solamente es un ejemplo. Pero lo que quiero decir es que Jesús está de acuerdo en prestarnos el segundo 1,000,000 porque quiere nuestra amistad. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos bien, porque Él quiere vernos libres, quiere darnos una vida en abundancia. Déjeme usted decirle, y lo que Cristo ha hecho, con lo que menos tiene que ver es con el dinero o con los bienes materiales. Tiene que ver con una deuda que tenía ante Dios. ¿Por qué? Porque todos los que hemos sido desobedientes somos como si estuviéramos muertos, estamos separados como una gran losa sobre nuestra cabeza, que por más que le invoquemos a Dios, Dios no nos escucha porque no merecemos ser escuchados. El precio de que nuestras oraciones sean escuchadas, el precio de que Jesús nos ame a pesar de cómo somos con todos nuestros errores, es el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Grábese esto. El precio del amor de Jesús, Él mismo tuvo que pagarlo en la cruz del Calvario, porque ese es el amor ágape de Dios, a pesar de cómo somos nosotros. Y vamos a ir hacia el final de Juan 21, el final del Evangelio de Juan, y está describiendo una escena que nos va a servir para referirnos al tercer punto de nuestra prédica. Y tiene que ver con que Jesús se acercó, sus discípulos estaban en el mar de Galilea, habían estado esperando alguna noticia, no tenían ninguna, y Pedro y sus amigos agarraron una barca y se fueron a pescar. Estuvieron intentando pescar toda la noche, no consiguieron nada, y Jesús en la mañana llegó a la playa y les dijo desde lo lejos, amigos, ¿tienen algo para comer? Ellos no lo reconocieron y les dijo simplemente, echen la red del lado derecho, y le echaron, y bueno, las redes casi se rompían de la cantidad de peces que habían atrapado. Y en cuanto se dieron cuenta que era el Señor Jesús, corrieron a la playa, y cuando Pedro llegó, dice el Evangelio, que Jesús ya tenía preparado peces y pan, y les dijo, vengan a desayunar. Y quisiera detenerme tantito aquí. Hemos revisado la vida de Pedro, todos los privilegios y todo el trato que Jesús le dio preferente. Y llega un momento muy importante en el que Pedro falló en su comunión, en su amor, en su fidelidad a Jesús. Y ya no había visto a su maestro. Seguramente Pedro había vivido esos días cargado de arrepentimiento y de dolor.
Y cuando Jesús aparece en la vida de Pedro, Jesús aparece con un desayuno por delante, diciéndolo, ven, siéntate, desayuna. Yo me imagino que Pedro a lo mejor no quería ni levantar la cabeza, no quería ni platicar porque no sabía de qué hablar con Jesús. Y dice el Evangelio allá en Juan 21, versículos 15 a 17, dice que cuando terminaron de desayunar, Jesús fue donde estaba Simón Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a los demás discípulos. Y Pedro, seguramente con mucha vergüenza y con un nudo en su garganta, le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Pero el Señor volvió a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero Jesús volvió a preguntar una tercera vez. Y entonces Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me quieres? Y dice que Pedro le dolió que le preguntara por tercera vez y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí solamente quiero mencionar dos cosas. Una es la diferencia entre la primera y la segunda pregunta. En la primera pregunta Jesús le hace una pregunta difícil. ¿Me amas más que los demás discípulos? Imagínense lo que eso significa. La relación con Jesús había sido muy equitativa. Eran sus 12 discípulos. Bueno, ahora eran 11 ahora. Y eran cercanos a él. Sin embargo, Jesús está buscando en el corazón de Pedro para decir, tu amor por mí es más que lo que ellos. Fíjese, no hubo reclamos, no hubo regaños. Simplemente Jesús está diciendo, tú me amas más que ellos. Y la otra es que en la segunda expresión Jesús simplemente le dice, Pedro, ¿me amas? Porque Jesús entendió que Pedro no se sintió en la verdad de poder confesar que le amaba más que los demás discípulos. Y la otra consideración que yo quiero mencionar es que lo vemos en el idioma griego que es escrita esta parte, y dice que cuando Jesús le pregunta desde la primera vez, ¿me amas? Jesús está usando una palabra que se llama agapás, que es el amor ágape de Dios. Y Jesús le está diciendo, Pedro, ¿tú me amas como yo te amo a ti? Con ese amor a pesar de... Yo no sé qué pasó por la mente de Pedro, pero Pedro, siendo honesto, siendo sincero, le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y está usando una palabra que se llama fileo. Y está hablando de un amor de amigos, de familia. Entonces vean esta diferencia. Jesús está preguntándole, ¿tú me amas con el mismo amor que yo te amo, que viene de Dios? Y Pedro está siendo muy honesto. Señor, tú sabes que yo te amo con lo que yo tengo, con mi amor humano. Y Jesús vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas con agapás, con el amor ágape de Dios? Y Pedro vuelve a contestar, Señor, tú sabes que yo te amo con el amor de amigo, de hermano. Y en la tercera vez, Jesús pregunta, Pedro, ¿tú me amas con ese amor humano, con ese amor de amigo, de hermano? Y es cuando Pedro le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. Jesús buscó a Pedro igual que al principio, pero en esta ocasión no hubo reclamos, no hubo regaños, simplemente hubo un trato de amor de Jesús hacia Pedro. Está demostrando Jesús su sabiduría, la calidad del amor que Jesús tenía hacia sus discípulos. Porque Jesús, desde que lo llamó como discípulo, ya había decidido amarlo a pesar de. Y aquí vemos algo muy valioso. Jesús está pidiéndole a Pedro la misma calidad de amor que él estaba brindando. Pero Pedro fue muy honesto y le dijo, Señor, yo no te puedo amar como tú me amas. Yo te puedo amar con mi amor humano, mi amor limitado. Y tenemos una tercera parte en este sermón, en la tercera enseñanza. Y es que Jesús no solamente nos ama a pesar de, no solamente pagó un precio muy caro en la cruz del Calvario por nosotros, sino que Jesús pide la reciprocidad de su amor. Sí es cierto, querido amigo, querida amiga que ves esta predicación, Dios te ama con todo, a pesar de cómo tú eres. Pero ¿sabes qué? Jesús va a pedir
tu amor en reciprocidad a lo que Él te ha dado. Y ¿sabes qué? Jesús sabe que nuestro amor es interesado, que nuestro amor es convenenciero. Inclusive hoy día los predicadores han tomado esta frase de decir, usted busca a Dios no por lo que Dios le da, sino por lo que Dios es. Porque inclusive los hijos de Dios hemos caído en el juego de buscar a Dios por lo que Él nos da. Lo buscamos para que nos bendiga, lo buscamos para que nos solucione los problemas, lo buscamos para que nos dé trabajo, lo buscamos para que nos cure, para que nos sane. Pero Dios es más grande que eso. Dios quiere que lo busquemos porque lo amamos, porque de nosotros hay una convicción de estar junto a Él por lo que Él es. Nuestro amor es interesado y es convenenciero. Seamos sinceros. Y nuestro Señor Jesús lo sabe. Pero Jesús sabe que si nosotros empezamos por amarle con el amor humano que tenemos, en el camino aprenderemos a amar como Él lo ha hecho con nosotros. Por eso Jesús dijo alguna vez que el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque si hay algo en esta vida que se nos demanda a nosotros, es que amemos a Dios. Y es muy común, usted va por la calle y le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Te van a decir que sí creen. Pero usted pregúntele, ¿y usted ama a Dios? Y es más, dígaselo, ¿usted lo ama como Cristo le ha amado a usted? Capaz de ir al Calvario y sufrir algo de lo cual no tenía la culpa para que usted hoy día reciba la bendición de Dios. No, no lo amamos así. Lo amamos con un sentimiento muy humano, muy limitado. Dijimos en un principio que la tarea era tratar de entender qué significó para Jesús amarnos. Para Jesús amarnos significó humillarse, renunciar a sí mismo para darnos la bendición a nosotros de ser parte de la familia de Dios. Querido amigo, yo quiero hacerte una invitación. No sé cuál sea tu condición, pero déjame usar las palabras de Jesús para preguntarte a ti. Tú, querido amigo, ¿amas a Dios? ¿Amas a Jesús con un amor como Él te ha amado? Yo sé que no. Pero cuando menos tú quisieras amar a Dios con el amor humano que tú tienes, no importa si de principio es interesado y convenenciero, porque todos llegamos así en un momento difícil de nuestra vida, pero en el camino vamos a aprender a amarlo por lo que Él es, aunque no nos dé, aunque no nos cure, pero Él en su amor seguramente orará para nuestra bendición. Yo quiero invitarte ahí donde estás a tener una palabra de oración. Dar gracias por este amor que Dios te ha dado y que tú puedas decirle a Dios, Señor, yo quiero amarte así. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta enseñanza, por la vida de Pedro, porque podemos entender cómo tú le amaste desde un principio, a pesar de cómo él era en su temperamento, en sus debilidades, en sus errores. Señor, de igual manera nosotros nos confesamos delante de ti con muchos errores, con mucha desobediencia en nuestra vida. No merecemos que tú nos ames, pero estamos contentos de saber que tú nos amas a pesar de toda nuestra desobediencia ante ti. Pero también reconocemos que tú mismo has pagado, Señor Jesús, el precio de tu amor por nosotros. Y esto nos conmueve, nos emociona, llena nuestro corazón de una emoción indescriptible. Y hoy día, Señor, si tú nos preguntaras si queremos amarte, si queremos seguirte, decimos, sí, Señor, yo quiero amarte. Tal vez no te amo como tú me amas, pero déjame amarte con lo que tengo. Y en el camino déjame aprender a amarte por quien tú eres y aprender a amarte como tú amas a pesar de. Pongo mi vida en tus manos, agradezco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en mi lugar y me entrego a ti, para que tú seas a partir de hoy mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así es, querido amigo, esa es la bendición de estudiar la palabra, de conocer el Evangelio y nosotros tener una actitud dispuesta para seguir siempre a nuestro Dios. Somos la Iglesia Península Viva, queremos enviarte un fuerte abrazo y bueno, déjame decirte, por hoy te invitamos a que te conectes cada domingo a las 11 de la mañana
Y por favor, ahí en la presentación que hacemos ahorita aparece nuestro teléfono. Si hay necesidad de que oremos por ti, si en algo podemos ayudarte, por favor envíanos tu nombre, tu necesidad y estaremos orando por ti. También te invitamos, hemos arrancado en días pasados a través de la plataforma de Zoom unas reuniones en línea donde estamos tratando de explicar el Evangelio para personas que poco conocen o que no conocen de Jesucristo. Si tienes interés, a ti te gustaría participar, por favor envíame un mensaje al teléfono que ahí aparece o en Facebook, en el inbox, mándame tus datos y te vamos a conectar. Esas reuniones los martes a las 8 de la noche, es 1 hora y estamos seguros que vas a aprender mucho del Señor Jesús y va a ser de mucha bendición a tu vida. Un fuerte abrazo de tu iglesia Península Viva. Por ahí que quiera invertir en el reino de los cielos, que quiera invertir en Península Viva, habrá algunos gastos que habrá que cubrir. Está usted invitado a participar de esta nueva experiencia para todos los que somos Península Viva. Y a todos los amigos les decimos, somos Península Viva, una comunidad de esperanza para todos los que reconocen su necesidad de Dios. Y todos son bienvenidos. Dios les bendiga.